Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Bendiciones, Dios bendiga a esta gente linda, hermosa, esta gente preciosa que nos siguen día a día en Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu casa, somos tus hermanos y aquí estamos para orar por ti, para ayudarte en todas las oraciones que Dios nos ponga en nuestro corazón que usted pida. Así estamos para ayudar. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga de manera súper especial, de manera sobrenatural, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo está contigo para traerte un contenido más de tu canal Excelencia Cristiana TV. Estamos con la hermosa Aniyerka. ¿Te la conoce? Es de la casa. Esta mujer porta una palabra y una unción fresca de parte del Espíritu Santo. Aniyerka, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga mucho. Para mí es un honor poder estar aquí nueva vez en la plataforma de Excelencia Cristiana. Un honor. Amén, amén. Y el honor también es de nosotros de tenerte aquí. De verdad que sí, yo siempre he dicho que las personas que vienen aquí y aportan una palabra de Dios son importantes. Pero también aquellos que nos ven, que están allá en diferentes lugares del mundo, ahí en su casita, que dicen, voy a sintonizar a Excelencia Cristiana Televisión porque hay una palabra de Dios. Y sé que estamos de pie también es por las oraciones de ellos. Aquí no hay nadie fuerte. Usted necesita de mí, yo necesito de usted. Así que vamos a unirnos siempre en oración para que Dios siga trabajando y salvando las almas en el nombre de Jesús. Sin más preámbulo, vamos a dejar a nuestra hermana que va a disertar la palabra de Dios. Amén, bendito sea el Señor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Me acompañen en su auto, en su casa, donde se encuentre y lea la palabra de Dios conmigo. En el nombre de Jesús, capítulo 12, verso 1 en adelante. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y él era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Le damos gracias al Señor por su palabra que son fieles y verdaderas, que no retorna vacía, que es una palabra viva y eficaz. Bendecimos tu palabra, Señor Jesús, porque es una palabra viva que no retorna vacía. Te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. De verdad que es una historia muy hermosa, porque ahí Dios nos está hablando y estamos viendo a alguien que fue muy obediente. Bendito sea el Señor. Y a través de esta palabra, la hermana va a hablar de un testimonio que sé que va a ser impactante para la vida de cada uno de nosotros. Mi hermana, sin más preámbulo. Amén. Aquí podemos ver la historia de Abraham, donde el Señor le hace un llamado y le dice que salga de su tierra y de su parentela, al lugar que el Señor le va a mostrar. Bendito sea el Señor. Y quizá hay muchas personas, bendito sea el Señor, que Dios le está diciendo en este momento que salgan de su tierra y su parentela. Así es. Y se preguntarán, pero ¿a dónde yo me voy a mover? ¿A dónde me voy a mover? Porque están viendo el obstáculo, porque no están viendo hacia dónde van. Así es. Pero sin embargo, el llamado que le hicieron a Abraham, sal de tu tierra y parentela, es como yo te estoy dando una sugerencia, yo soy Dios, y yo te estoy diciendo que salga porque yo te voy a mostrar una tierra. Te voy a mostrar. Coge aquello, coge lo otro, coge aquello, todo lo que tú tienes y arranca. Santo. Arranca que yo te voy a mostrar la tierra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y vemos en la palabra de Dios que él fue obediente. Sí.
Hay gente que el Señor quiere que sean obedientes. Hay cosas que hoy el Señor te va a enseñar. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué me tiene que pasar esto a mí? Sí. Porque que me saquen de mi comodidad, donde yo conozco todo, donde está todo ahí mismo al lado de mí, donde está mi papá, donde está mi mamá, donde está todo el mundo, ahí cómodo, donde yo puedo adquirir todo fácil. Así es. Entonces irme a una tierra donde no me conoce nadie y empezar a indagar, empezar a plantar una tienda aquí, a ponerme ahí y ver cómo empiezo una vida nueva. Muy fuerte. Entonces Abraham obedeció y se fue. Se llevó a su sobrino y también se llevó a su esposa. Sí. Bendito sea el Señor. Y eso es una forma de obediencia y de sometimiento a Dios que muchas personas deben de tener y tomar en cuenta en conciencia. Así es. Muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque Abraham, él obedeció lo que el Señor le dijo. Él salió de su tienda, se desprendió de todo. Así es. Y de su parentela y salió a la tierra que el Señor le mostró. Sí, y muy fuerte, mi hermana, es muy fuerte, porque es muy fácil que yo la llame a usted y le diga, mira, Aniyeca, te tengo una casa en el Piantini, Wow. vamos a suponer, y te digo, mira, la casa que tú tienes, déjalo allá, deja tu familia allá, porque ya te voy a posicionar en otro lugar, pero yo te estoy diciendo al lugar que tú vas. Pero Abraham le dice, mira, oye una voz que nunca había escuchado porque estaba acostumbrado de ver imágenes, de ver cómo en ese lugar idolatraban y hacían tantas cosas y que nunca había escuchado la voz de uno de esas imágenes y de repente oye una voz que le habla, una voz irreconocible para él porque él no conocía esa voz y le dice, sale de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Pero ¿cuál es el lugar? Señor, que provee acá cuál es el lugar. Yo voy a estar caminando sin saber para dónde voy. Sea al norte, sea al sur, sea al este, sea al oeste. Sino sal y camina y que yo te mostraré. Esperar y confiar en una voz que nunca había escuchado sin saber quién era. Bendito sea el Señor. Eso, mira, Abraham se ganó el título. De verdad que sí. Porque hay personas que se ponen título ellos. Pero Abraham se ganó ese título que Dios le dio. Oye, padre de la fe. Sí. Oye, y ya dijo, ya Abraham, mira, ¿sabes qué me gustó? De cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, el mismo Señor dijo, yo no puedo encubrirle eso a Abraham. Abraham, mi amigo, wow, qué lindo, qué hermoso. Oye, yo no puedo porque el amigo no encubre al amigo lo que va a hacer. Y el Señor tenía a Abraham como su amigo. Sí. Bendito sea el Señor. Y porque era una persona que obedecía. Pero se ha tomado esta parte para hablar de eso. Y tengo como curiosidad de saber de ese testimonio que hoy vienes a contarnos. Sí, vamos a seguir hablando del tema de Abraham primeramente. Cuando él lo llaman como el padre de la fe, posiblemente muchas personas toman en cuenta que fue por el acto que aconteció cuando el Señor le dijo que sacrificara su único hijo. Así es. Y él sí se atrevió y quedó abajo y dijo, tú y yo subiremos y volveremos a vosotros. Y dejó una palabra de fe primeramente establecida. Y subió y la gente lo cataloga por eso, pero desde un principio el hombre está caminando por fe. Claro, claro. Desde un principio todo lo que pasó en la vida de Abraham se tuvo que utilizar fe. El hijo que él tuvo también tuvo que ver. Fue por fe. Por fe todo lo que pasó en la vida de él. Bendito sea el Señor. Y me llama la atención que el Señor le place llamar a Abraham donde viene de una familia de idólatras. Sí. O sea, lo saca a él, lo escoge a él. Escucha esto. Y que toda la familia de la tierra iban a ser bendecidas a través de él. Bendito sea el Señor. Y que su descendencia sería como la arena del mar. Wow, muy fuerte. Entonces, a veces nos preguntamos, pero nosotros de dónde venimos, ¿sí? A Dios le place que a nosotros de dónde venimos, porque Señor, óyeme bien, escoge lo vil y lo menospreciado. Así es. Para avergonzar a quién. Lo que se creen a los que se creen sabios. Bendito sea el Señor. Así es que hay personas que dicen, o posiblemente se estén preguntando, pero a mí, el hijo de la bruja tal, el hijo del satanita fulano, a Dios le place, Dios te limpia, Dios te escoge y te aparta. Bendito sea el Señor. Muy fuerte. Bendito sea el Señor. Es muy fuerte eso. Y hay personas que yo sé que se van a identificar con estas palabras, porque muchas veces sí lo decimos. Y decimos, wow, pero ¿por qué a mí? Sí. Hay personas mejores que yo,
personas preparadas, personas que pueden Correcto. darle un discurso hermoso, personas que tienen el léxico, personas que tienen estudios, personas universitarias. Pero yo que vengo de lo bajo, de lo vil, yo que vengo de ver a mi familia Sí. bregar con hechicería, con brujería, Sí. yo que vengo de ver cómo prende vela, yo que Todo. vengo de ver de cómo hacen fiesta de palo, hacen vudú. Entonces Dios le place sacarme a mí, quizá que yo ni sé hablar, como decía Moisés, mira, yo no sé hablar, le decía Jeremías, yo soy niño, pero a Dios le place. Y si a Dios le place hacer con uno, le plació a Él, y Él es que sabe, porque Él es el dueño de todo. Amén, bendito sea el Señor. Vamos a entrar en el testimonio para luego ir dándole curso a todo lo que el Señor ha hecho, para que usted entienda el por qué Dios te dijo sal de ahí Santo. y el por qué Dios permitió las cosas, por qué Dios permite las cosas. Así es. Así ¿Y qué es. aconteció con Abraham luego después de todo eso? Dios de gloria. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El testimonio es de mi padre. Mi padre tiene más de 30 años desaparecido. Bendito Wow. sea el Señor. Él salió en una caravana en Dios. el 90. Bendito sea el Señor. Caravana de política, en una caravana política. Y en esa caravana política, cuando mi papá salió, quedó de juntarse con mi madre en un lugar. Y cuando ella llegó al lugar, mi papá no estaba ahí. Wow. Dicen que mi papá, porque yo tenía muy poca edad, tenía algunos 4 años, cuando él se desapareció. Y mi mamá quedó de juntarse con él. Cuando llegó al lugar del destino donde quedaron de juntarse, porque ellos estaban separados, y si hubieran, no sé si era reconciliado en esos tiempos, o reconciliándose estaban, y quedaron de irse juntos en la caravana. Dios. Cuando llegó al lugar no encontró a mi papá. Conforme a las preguntas, yo empecé a hacerles preguntas a mi familia porque sabía poco de mi papá. Era una persona que dicen que se reía mucho, que se reía solo. Bendito sea el Señor. Y que a medianoche yo una vez interrogué a mi abuela, quería enterarme más de mi papá. Y ella me dice a mí que mi papá se levantaba de madrugada y que se tiraba 2 tanques de agua, se lo tiraba, se reía. Y hablaba con una persona que le hacía preguntas. Wow. Y esa persona que le hacía preguntas, bendito sea el Señor, a Muy mi papá, fuerte. él le decía que todavía él no podía irse. No sé si era porque tenía 2 hijas pequeñas en ese tiempo, que era mi hermana y yo. Y él le hablaba a ese personaje. Eso es lo que me pudo contar mi abuela, de lo que sé y me acuerdo de mi papá. Y ella me dijo a mí como él se reía y ella decía, pero ¿qué es lo que tiene fulano? ¿Qué es lo que tiene él? Y risi, cuá, y se tiraba hasta 2 tanques de agua a las 2 de la mañana Wow. en el patio de la casa. Esas son una de las cosas que mi papá hacía. Dios mío, pero una pregunta, está interesante eso. Bendito sea el Señor. Pero tu papá no era creyente. En lo absoluto. Dios mío. Entonces, de cosas que él bregaba con hechicería. Eran cosas que yo, como era muy pequeña, no sabía nada. Pero investigué porque investigué y seguí investigando. Parte de cuando él se desapareció, duraron un tiempecito pensando que él estaba por ahí cerca, en algún lugar. Fueron a hospitales, fueron a diferentes lugares, encontraron diferentes personas. Cuando iban, no era él. Encontramos a fulano de tal, no era él. Cuando iban a otro lugar, no era él. Y hubo un momento que me acuerdo como hoy, estaba pequeña, y la radio estaba encendida, años después, y yo escuché uno que dijo, Ramón Alberto apareció. Wow. Y yo empecé a saltar y me voy para donde mi abuela. Y fue una persona que fue a una emisora a decir que mi papá había aparecido. Dios. Y estaba relajando. Wow, Él estaba con el dolor relajando ajeno. con algo así. Dios mío. Entonces me siento y hablo con mi abuela. Ella me está contando cómo era él. Personas me dicen que él comía flores. Habían personas que decían que él comía flores. Bendito Wow. sea el Señor. Relajaba Dios mucho con mío. las personas. Esa es la forma que él tenía. Entonces hablé con un primo hermano de él que eran los más unidos que habían. Y yo digo, yo quiero que tú me des detalles de mi papá. Detalle por detalle. Porque hubo algo más que me contó mi abuela, que fue que
hubo una persona, o mi abuela o el primo, uno de los dos, me dijo que hubo una persona que fue con los ojos volteados, Wow. como los ojos, como no lo tiene derecha la vista. Ok. Y llegó donde mi papá, que no veía bien porque los ojos lo tenía virados, y él le pasó un pañuelo en la cara y la persona, los ojos se le enderezaron. Wow. Entonces, Dios mío. cuando él le pasó el pañuelo, un pañuelo rojo que era de que él usaba, y se lo pasaba en la cara, y esa mujer se fue sana de la casa donde fue, bendito sea el Señor. Eso me contaron. Dios mío, muy fuerte, muy fuerte. ¿Sabe que el pañuelo rojo, el rojo, el verde, yo creo que, si no me equivoco, le pertenece supuestamente a San Miguel. San Miguel Arcángel, el Señor lo reprenda en esta hora. Jesús. Entonces, de cosas que tu papá estaba muy metido ya en el ocultismo. Estaba muy Ven, metido. Pero Es muy tan- metido, muy profundo. Es tan tal que cuando estaba muy pequeño, siempre mi abuela me hacía esa historia. Ella siempre culpaba porque en su ignorancia ella no entendía qué era lo que estaba pasando. A ella lo llevaron a mi papá cuando estaba pequeño y un brujo le dijo que tenían que bautizarlo porque lo que él tenía era demasiado grande, que iba a ser el brujo más grande que iba a ser de esa provincia, de ese lugar. El brujo más grande que va a haber en ese lugar es su hijo. Tiene que bautizarlo porque si usted no lo bautiza se le va a poner loco. Lo primero que pasó con él fue que empezó como a perder la memoria. Mi Wow. papá, eso fue lo que le pasó a él. No fue que salió en una caravana porque se fue. Naturalmente no. Él primero empezó como a pasarle situaciones mentales, la cual empezaron como a torturarlo un poco. Ahí fue donde quedó de salir con mi madre y entonces ahí fue cuando ya no le encontró. Pero a su mamá, a mi abuela, le dijeron que tenía que bautizarlo cuando tuviera 11 años porque él portaba las 21 divisiones. Dios, No era una fuerte. deidad, no era un espíritu, era 21. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús, Nombre de Jesús. lo que mi papá portaba. Y que Wow. tenían que bautizarlo porque eso le estaba haciendo efecto, era demasiado lo que él tenía. Y mi abuela era idólatra también. Dios mío. Bendito sea el Señor. Padre. Pero que no estamos hablando solamente de una familia idólatra. Estamos hablando de la familia idólatra por parte de mi papá, pero por vía de mi mamá son idólatras también. También. O sea, que practicaban la brujería, leían taza, eran en los patios, se sentaban y no tenían un altar. Mi familia, por parte de mi madre, no tenían altares, pero se bebían el café y entre todas, ellas se decían, fulana le dice y fulana le dice. Tú lo ves ahí y se decían las cosas. Para nosotros eso era algo normal y común. Y ya que eso era un altar ya. Es Sí, una, porque- de una porque- manera, lo que de- pasa de es que una no era manera. físico. Exacto, porque muchas Ajá. veces pensamos tener un altar es tener la mesa, Ajá. tener los cuadros, tener las velas, pero ya donde tú estás practicando eso, ejemplo para que la audiencia No no entienda. Nosotros como cristianos, a donde nosotros llegamos, hacemos un altar a Dios. Bendito sea el Señor, porque Abraham, donde quiera que él llegaba, él hacía un altar a Dios. Bendito sea el Señor. Y todos esos hombres que fueron hombres de Dios, que caminaron bajo la cobertura de Dios, iban a un lugar, ponían su tienda, pero iban a un monte. Y ahí hacían un altar a Dios, ahí adoraban a Dios. Lo que cogían las 12 piedras, pero ahí adoraban a Dios. Entonces, sabemos que Satanás es padre de mentira y es un imitador, le gusta imitar a Dios. Entonces, donde hacían esa reunión, que se bebían el café y se leían la taza, ya eso era un altar, ahí estaban los demonios. Claro Ahí que los sí. demonios esperaban para hacer su fechoría. Sí. Entonces, tu papá, dices que te contaron que él se levantaba de madrugada y él se echaba mucha agua, él hablaba con alguien, él se reía, Sí. nadie podía entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, de repente... Él tenía su altar, mi papá tenía su altar. Tenía Él su tenía, altar. lo de él era físico. Ya era claro lo que él tenía. Él tenía su altar. Ya él estaba trabajando Prendido, él con tenía eso. toda su cosa, Dios mío, todas sus cosas. Y cada día más involucrado en eso. Dios. Pero tu abuela nunca te dijo por qué fue que ella no llegó a bautizarlo. Porque el abuelo mío, el papá de él, nunca quiso. Ok. Le decía que tú estás loca, porque él no le gustaba eso, pero a mi abuela sí le A tu gustaba. abuela sí. Lo llevaron, lo chequearon, él se opuso todo el tiempo, entonces ella sí quería. Y ciertas cosas que pasaron. Dicen,
que mi abuelo le dio una patada al altar y se lo desbarató porque él decía que él no quería saber de eso. Wow, Dios Y a mío. un animal que tenía, que era un perrito, él le dio una patada, mi abuelo llegó borracho y de ahí en adelante fue que mi papá salió loco. Dios. Porque él salió, fue desesperado. Mi abuelo le dio una patada al altar y se lo tumbó. Eso fue lo que pasó. Esa fue una de las cosas que pasaron. Y una perrita que él tenía, que quería mucho, él le dio y llegó borracho a la casa, allá a la casa. Entonces, de ahí en adelante fue que mi papá empezó a tener esas cosas. Dios. Salió y ahí no ha vuelto nunca más. Y tiene 30 y algo de años, aproximadamente 30 y pico de años desaparecido. Escucha esto. Entonces, habló con un primo mío que era su mano derecha y lo siento en el patio de mi abuela y yo, háblame de mi papá porque conozco Aleluya. poco de él. Yo sé muchas cosas y sé que me han dicho que bregaba con brujería y que tenía su altar, que se bañaba, como que decían que tenía que ver con indios, decían, las personas de mi familia decían que a él se lo habían llevado los indios, bendito Dios sea el mío. Señor. Y siempre se quedó y me senté. Me dice, yo te voy a hablar algo que quizá nadie te lo ha dicho de tu papá. Dios mío. Bendito sea Qué el Señor. intrigante. Sí, y cuando me dice lo que no te han dicho de tu papá, es que una vez yo vi que él fue donde un haitiano Dios. y él está ahí sentado y busca. Cuando me aparezco allá normal, ellos están hablando. Mi papá se estaba preparando a un nivel muy alto. Wow. De un nivel muy alto. Porque él me dice a mí que él llega y cuando él ve el haitiano con un punzón, un puñal, o si puede decir un cuchillo, pero un arma larga, donde él estaba, él clavaba a mi papá y se paraba en el pecho a mi papá y no se introducía. Wow. Bendito sea el Señor. Agarraban el arma larga, el haitiano la clavaba en el pecho, mi papá normal recibiendo el puñón y el puñón se doblaba en el pecho de mi papá. Dios mío. O sea, la preparación que se estaba haciendo no era cualquier preparación. Es como, ejemplo, este es tu papá, Ujú. ahí está el haitiano. Y el primo mío llega. Y ahí está el haitiano con el arma, con un arma Ajá, blanca. ajá. Aquí en Dominicana podemos decirle purzón. Sí. Hay campos que dicen purzón, puede ser un Cuchillo, puñal, espada. puede ser un cuchillo, puede ser una espada, de cosas que cuando él hacía así para clavarle, Se en vez de doblaba. llegar, se doblaba y no llegaba a no su entraba, pecho. No se entraba. doblaba. Dios se mío. doblaba la espada en el pecho de Alguien mi que papá. escuche esto, alguien que Bendito sea escuche el Señor. esto, porque muchas veces nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo. Sí. Y hay que entender que el enemigo es real y hay muchas cosas que suceden en el mundo que aunque usted no lo crea, pero suceden. Sí. Entonces, cuando llega mi primo y ve eso, se queda sorprendido porque él no sabía al nivel de que mi papá se estaba metiendo. Wow, no estaba a un nivel alto. No podía entender a qué nivel iba él porque inventaba muchas cosas y preparaba esto. Y siempre tenía velón y el altar siempre estaba encendido y todo por el estilo, pero nunca llegó a un nivel así. Tío, muy O sea, fuerte. era una gente rara. Mi papá era una persona rara. Lo tenían como una persona rara. No se metía con nadie. Una gente amado por todo el mundo, pero una gente rara. Rara. Él se daba cuenta de las cosas al ver la gente. Pero una gente, bendito sea el Señor, y le clavaban eso en el pecho y la punta de la espada que le clavaban se doblaba en el pecho de mi papá. No entraba al pecho. Porque el trabajo que él se hizo era un trabajo para que no penetrara alma en el cuerpo de él. O sea, era un nivel muy alto. Luego investigamos, una vez estamos en un ministerio profético, cuando empezó el ministerio, yo no tenía mucho conocimiento y si se puede decir afirmada en el conocimiento de lo profético, tengo poco tiempo. En ese tiempo comencé, pero cuando tú te desarrollas, allá que se levante un ministerio y tú entender a tener conocimiento, porque hay gente que tenemos tiempo sentado en una iglesia y no entendemos muchas No cosas, entendemos. no tenemos ayuda de nadie, Así estamos es. ahí, estamos yendo a la iglesia, estamos leyendo la palabra, pero tú estás ahí y punto. Tú tomas oportunidad y ya. Entonces, en todo ese transcurso de tiempo, yo estaba normal. Luego que ya entro en lo que es el ministerio profético, que ya empiezo a indagar lo de mi papá un día, inventando en el ministerio profético, le digo yo a mis amistades, a mí me gustaría saber sobre mi papá, vamos a cerrar los ojos todos, nos agarramos de la mano todos, y cuando oramos, yo me quedo en silencio para ver si lo que Dios me muestra a mí, si me muestra,
y le muestra a ellos, voy a hacer silencio, que yo hablen primero. Cuando estamos ahí orando, me dice, digo yo, ¿qué vieron? Dice una, bueno, yo vi, me llevaron a un campo, y cuando me llevaron a un campo, el cuerpo iba yendo, vio una palizada, vio una casa sin luz, y vio un altar, oye esto, y vio la casa sin luz, y yo vi que en esa casa sin luz, en ese campo, tu papá está ahí. Dios. Yo me quedo en silencio. El Espíritu me llevó a mí a un campo con gramas verdes delante de Jehová, cuya presencia estoy, mientras estamos agarrados de la mano todos. Pero yo dejo que cada quien diera su testimonio de qué fue lo que vio en la oración que hicimos de clamor. Cuando me llevan a ese, veo esa palizada y veo como si fuera una vaca o un animal algo que está En un corral. algo así. Entonces veo un callejón, y el espíritu mío va en el callejón caminando. Y al final de la casa, al final del callejón, había una casa oscura, como si fuera un altar en una esquina. No pude ver claramente el altar, pero vi la casa sin luz, oscura. Como la vio. Yo no lo podía creer. Cuando me dijo eso, yo dije, Dios mío. Pero hubo algo raro que yo vi, que fueron unas manos que parecían de algo, de un demonio de eso que aparecen nada más en película, con las uñas como de ese largota, encacatado así, algo espantoso, en el suelo con las uñas de ese largo así, como si no fuera una persona. Lo que yo vi dentro de la casa, yo no vi una persona. Dios. Yo vi una fiera. Yo vi algo que no era un ser humano, con las uñas largas, como si fuera el mismo enemigo. Dios. Eso fue lo que yo vi ahí. Dios mío, de cosas que este hombre, ya que tiene tanto tiempo desaparecido, 30 o 30 y algo de años, nadie supo nada de él, ya quizá para los familiares dicen, esta persona murió, pero Él está vivo. yo quiero que la audiencia tomen nota de lo que se está hablando, porque al comienzo del testimonio, mi hermana Aniyerka decía que su abuela le decía, porque ella estaba pequeña, a ella le contaron, que su abuela le decía que su papá se levantaba de madrugada y empezaba a echarse agua y a hablar con alguien. Con lo que él hablaba era algo que lo visitaba para llevárselo. Eso, porque había un plan de llevárselo. Había un plan, ya era algo que tarde o temprano iba a suceder. La abuela le dice que para ella fueron los demonios indios, porque se dice que hay unos demonios indios, se lo llevan, que de cosas que la persona no pueden, la persona que están poseídos por estos demonios, no pueden bañarse en río, no pueden bañarse en piscina y nada de eso, porque le da como cosas, y siente como que lo jalan y todo eso. Y yo he escuchado historia de personas que se han desaparecido dentro de los ríos. Van a bañarse, se van y nunca lo encuentran, nunca aparecen. Y es tan fuerte, mi hermana, que yo he escuchado testimonio, bendito sea el Señor. Alguien, bueno, no hace mucho que me contaba que peca, le gusta pecar, y que estaba en el río pecando, agarraron un pez, y el pez tenía unos aretes puestos. Y él se asustó tanto que él tiró el pez nuevamente al agua. Y dice que ese día no pescó, no quiso volver más. Estaba asustado porque al oír tantas historias, tantas cosas. Y son tantas cosas ocultas que hay en el mundo. Bendito sea el Señor. Y quiero decirle a alguien que el mundo espiritual es mucho más real. Así es. Que el mundo circular que estamos viviendo, que dice la palabra que lo que no se ve fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces hay cosas que uno dice, wow, pero ¿cómo va a ser? Personas dicen, no me cabe en la mente, pero son cosas que suceden. Entonces parece que mi papá estaba ya en un nivel muy alto y no estaba bautizado. Ay, Dios. O sea, que si hubiera estado bautizado, hay personas que me dicen en el evangelio, porque me habían pasado muchas cosas, y hubo una amiga mía que me dijo, tú tienes que ir a la presencia de Dios y preguntarle a Dios qué está pasando, a ver si fue que invocaron algún espíritu, a ti te ofrecieron algún espíritu, me decía. Te pasan muchas cosas, me pasaban muchas cosas. Y un día fui a la presencia de Dios, y cuando fui a la presencia de Dios, ya
con la claridad y el conocimiento de tener esa relación con el Padre. Y estoy delante del Señor, le digo, Señor, yo quiero que tú me muestres qué es lo que han hecho conmigo. Si hay alguien, dime. Y me quedo de rodillas. Y luego veo a mi papá, que me tiene agarrada como con 6 meses de nacida. Y veo que sus 2 manos están extendidas ofreciéndome un altar. Pero pero lo hacía en su inocencia, o si se puede, no inocencia, ignorancia. Ignorancia. ¿Por qué razón? Porque él extendía sus brazos, que él pensaba que me estaba guardando. Estaba ofreciendo algo que para él tenía poder. Sí. Y sus 2 manos estaban extendidas. Yo tenía aproximadamente lo que yo vi en ese cuerpecito que estaba extendido ahí, algunos 6 meses de nacida. Dios mío. Y él me estaba ofreciendo. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, ok, ahora yo entiendo. Mi papá, que es una autoridad, le dio legalidad a ese espíritu para que me reclamen porque él me entregó, para que me protegieran conforme a su ignorancia. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué yo digo? Entonces yo empecé a orar, a desligarme desde el cordón umbilical, a anular lo que mi papá declaró como autoridad, y yo como profeta de Dios que soy, me desligaba desde el cordón umbilical que me unía a la palabra de maldición que declaró mi papá, a lo que me unía a ese espíritu, y cuando me desligué mi vida empezó a cambiar. Wow, muy fuerte. Bendito sea el Señor. Cuando hablé del tema de Abraham, cuando dice sal de tu tierra y tu parentela, lo quise llevar para corroborar con el testimonio. ¿Por qué razón? Porque hay personas que me dicen, si tu papá hubiera estado, tú no hubieras sido cristiano. Ay. Entonces hay cosas que a veces nosotros no lo entendemos, y Dios lo permitió en mi vida para que hoy yo sea una sierva de Jesucristo. Porque el Señor me sacó del campo. Así es. Mi papá no estaba ya, ya se hubiera desaparecido, porque cuando yo salí grande para acá. Y cuando vengo para acá, empieza mi vida y cambia. Porque a los años yo conozco a Jesucristo. Entonces cuando yo acepto a Jesucristo como único y verdadero Salvador, entonces el Señor me saca del campo. Él permite que mi papá se desaparezca, porque hubo que erradicar de cualquier manera el instrumento que haya usado Dios Todopoderoso, porque los demonios también son utilizados por Dios. Santo. Porque acuérdate que antes de ser demonio, ¿ellos eran qué? Sí, eran ángeles. Eran ángeles, bendito sea el Señor. Entonces, no digo que sea lo correcto, pero Dios sabe lo que permite que pase. Sí, sí. Bendito sea el Señor. Mi papá se desaparece. La mayoría de las personas que tienen padre y madre brujo, que son los dos, tiene que ser la misericordia de Dios que se meta y rompa todo. Así es. Entonces, cuando quitan a mi papá, estaban abriendo una puerta para lo que Dios iba a hacer con nosotros, porque tengo una hermana pastora, bendito sea el Señor, que también somos hermanas de padre y madre, las dos. Wow. Entonces viene y se rompe algo, pero nosotros no estamos entendiendo que el Señor permitió que mi papá se desaparezca para que hoy nosotras fuéramos siervos de Jesucristo, Dios cuando mío. Anteriormente no éramos nada. Wow, pero qué fuerte. Bendito sea el Señor. Entonces cuando salgo, vengo para acá, me mudo aquí en la capital, vengo del campo, me trae el Señor, me saca de mi tierra, me saca de mi parentela, donde allá se practicaba hechicería. Bendito sea el Señor, donde se preparaban las botellas una al otro normal, donde ellos podían leerse sus tazas sentadas. No eran brujas, mi tía no eran brujas, eran gente normales que se bebían un café, volteaban la taza y cuando miraban, ellas veían, Dios, sin saber lo que tenían esos espíritus, ella. Bendito sea el Señor, porque hay casas, como vuelvo y digo, que tienen altares físicos, pero hay gente que tienen espíritu y no lo sabe. No lo sabe. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor me saca del campo, me trae aquí. Y luego fue el que me trajo de allá, fue un funcionario, primo mío, bendito sea el Señor. Y ahí fue donde yo empecé a andar con escolta. Por eso te digo que a veces Dios te saca de tu tierra y de tu parentela para que tu vida sea cambiada. Sí, así es. Cuando yo vivía en el campo, yo no conocía el evangelio. Dios. Era un pueblo frío. A nosotros sí había una iglesia de una mujer que a nosotros nos daba escuela bíblica. Por eso puedo decirle que la escuela bíblica a los niños, el que lo hace, lo siga haciendo. Sí, es muy porque importante. Aunque de que no se notaba y quisieran coro, eran laticas que nos sentaban, laticas pequeñitas, porque eran en un patio que nos sentaba. Y ella buscaba un grupo de muchachos, eso se nos quedó ahí. Wow. O sea, quizás ya sembró eso y nunca se iba a imaginar que yo estoy aquí hoy predicando. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? El Señor me saca, viene esa siembra de allá. Pero allá se podían contar las personas que predicaba.
sea, Aleluya. una vez llevó un avivamiento una persona y la persona no eran evangélicas. Dios. Bendito sea el Señor, porque no había por parte, el evangelio casi no se predicaba en ese campo. Y Wow, Dios lo mío. poco que conocí al principio, lo conocí por vía de una persona que era de la iglesia católica. Lo poco que uno conocía al principio, pero no te inducían casi a nada. Lo primero, y eso primero se quedó dentro de uno. Y la misericordia de Dios, el llamado y la marca que había sobre mí fue lo que hizo que hubiera un cumplimiento. Dios. El Señor me trae aquí. Y luego que me trae aquí, ese primo mío me saca del campo. Cuando me saca del campo, aquí me está ayudando. Y era un funcionario mano derecha de un expresidente. Bendito sea el Señor. Con un rango bien alto. Y yo andaba con escolta. Él me mandaba a buscar con los escoltas. Yo entraba al palacio sin tener que pasar nada. Ni una cédula, nada. Porque era en una guagua de la de él. Yo podía pasar normal. Sin ningún problema. Porque era de la familia. Bendito sea el Señor. Luego, entonces conozco a Jesucristo y mi vida empieza a cambiar. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué soy huérfana de padre? ¿Por qué soy huérfana de madre? ¿Por qué sufrí tanto? ¿Por qué tuve tanta carencia? ¿Por qué primero mi papá de 4 años yo de edad y luego se muere mi mamá? Luego yo de 11 años me quedo completamente sola. Empecé a pasar trabajo desde muy poca edad. Empecé a hacer muchas cosas para poder tener lo que yo quería o adquirir lo que yo quería. Y a veces no entendía, bendito sea el Señor. Esta que usted ve aquí, quisiera alguien que las personas ignoraban en el campo. Era una persona que le ponían nombre. A mí me decían hasta loca. Dios Bendito mío. sea el Señor. Los muchachos cuando se crían sin papá y sin mamá no tienen como esa mentalidad, no es que son locos, pero como que no tienen régimen, No tienen como régimen, se le exacto. dicen en los campos, Sí. no tienen esa estabilidad que tiene No un tiene a muchacho. nadie que los sujete, andan como chivos sin juegan, ley. brincan, saltan, no tienen como siempre están jugando, cuestión de mantenerse ocupado en algo. Exacto. Entonces, esa persona que usted ve aquí, porque es un ejemplo vivo que le quiero hablar, para que usted entienda que hay cosas que Dios permitió en su vida que le pasara, que en el día de hoy usted quizá dio las posiciones, bendito sea el Señor, no para que usted se crea mucho, sino para que usted vea que Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado Así es. para avergonzar lo que se creen sabios. Así El es. Señor me saca de allá de lo último, de pasar trabajo, de tener todas las vicisitudes y situaciones que tuve que hacer. Bendito sea el Señor. Tuve que hacer varias cosas como niña y tuve que ayudar a mis hermanos. Yo tengo una hermana mayor, pero yo siempre me encargué más de mis hermanos. Bendito sea el Señor. Me preocupaba mucho. Siempre me he preocupado. Es como cuando me dejan como madre de mis 2 hermanos. Bendito sea el Señor al frente. Y tuve que hacer muchas cosas. Y viene el Señor y me rescata. Bendito sea el Señor. Y me muestra su palabra. Me muestra su amor. Bendito sea el Señor por su misericordia. Y Él puede, esa que le decían loca en el campo, esa que no tenía nombre, el Señor viene y la escoge. Yo no sé lo que yo tengo de Dios. Yo soñaba, yo veía, yo no entendía nada de lo que pasaba. Nadie me decía nada. Hasta que un profeta, bendito sea el Señor, que él es peruano, a su nombre sea la gloria, hablando porque una vez escuchó que mencionaba mi nombre en un grupo. Él me escribió porque le llamó la atención que hablaran de esa manera de mí y se hizo amigo mío. Y ese amigo me escribió y me dio un cierto seguimiento espiritual que yo no sabía, pero Dios escoge quien Él quiera. Dios, Bendito sea el Señor. Dios. Y ese amigo mío peruano que es un profeta, se llama Juan Carlos, bendito sea el Señor. Y ese hombre me dio ese seguimiento y me dijo: hermanita, lo que a usted le pasa, usted es una profeta. Y yo, ¿cómo va a ser? Todo lo que a usted le pasa, usted es una profeta. Párese como profeta, hable como profeta y diga: así ha dicho Jehová. Ese hombre, escogido por Dios, me dio a reconocer el ministerio profético que yo tenía, pero yo no lo sabía. O sea, una persona que viene de allá, pasando de todo rechazada por la familia. Porque a nosotros nos decían que nosotros éramos 4 recogidos. Wow, Dios. Nosotros somos 4 hermanos. Y decían que nosotros éramos 4 recogidos, nos decían a nosotros. O sea, que nosotros no vengamos, que somos la carita linda, que nos paramos adelante, que yo me siento bien, ven para presentarte a fulana. Nosotros éramos los que estábamos atrás, los que no queríamos que nunca salieran adelante. Wow. Los que sí iban a dar algo, ustedes se quedan allá atrás. Lo que nunca, hay cosas que no la puedo hablar, bendito sea el Señor, porque estoy escribiendo un libro y hay detalles que el que lee el libro es que lo va a poder desglosar. Bendito sea el Señor. Pero cosas que pasaron,
O sea, nosotros 4 hermanos, bendito sea el Señor, que nos criamos, pero mi hermana y yo, bendito sea el Señor, y otro hermano que tengo, que mi mamá no se lo dio a conocer a mi papá, que también es hermano de padre y madre de nosotros, pero que él no lo declaró porque ella se lo negó. Ella estaba, conforme me cuentan, enojada, pero mi hermano se parece más a mi papá que yo. Santo. Yo soy de la que me parezco a mi papá en lo físico, más que mi hermana, pero mi hermano, el que ella le negó, es el retrato de mi papá. Sí, pues eso siempre sucede. Bendito sea el Señor ese que... Y es tan fuerte la situación que terminó ella, mi abuelo, porque se quedaron, bendito sea el Señor. Aleluya. Mi abuelo se quedó, tuvo él ya después que ellos estaban grandes, declararlo él. Declararlo, mi madre muerta, lo declaró mi abuelo, no a nombre de él, no. Declarado como hijo de mi mamá, como persona soltera, con un solo apellido, sin un padre. Y lo declaró mi abuelo, no como padre, sino como declarante, porque no estaba ni declarado. Mis 2 hermanos fueron declarados grandes ya. Dios. Y eso son cosas que pasan. Aquí en República Dominicana es lamentable del caso. Muchos somos. Yo misma soy de una que solamente tengo el apellido de mi mamita, sí, que amo mucho. Y siempre son las madres declarando a sus hijos como madre soltera, porque los padres muchas veces no son responsables. Pero lo duro del caso y que esta situación que le pasó a ustedes, viendo que ya este señor se desaparece, tal vez podían pensar que puedan tener una ayuda de parte de la familia, porque wow, que se coge pena, dejó a sus hijos pequeños, no sabemos si está vivo, si está muerto, hay que ayudarlo a salir hacia adelante con sus estudios, con esto, la abuela, con la ropita y esto. La abuela de parte de mi papá nos ayudaba. Nosotros teníamos una ayuda como abuelo, pero nos criamos con varios nietos. Habían varios nietos aparte de nosotros también, pero por vía de mi papá, la familia materna fue la que nos crió, pero por vía de mi papá, mi abuela nos llevaba cosas a nosotros. Santo. Nos ayudaba, claro que sí, pero ella era muy pobre. Ella dentro de lo que ella podía ayudó. Lo que estaba a su alcance. Lo que estaba a su alcance, porque las cosas hay que decirlas como son. Ella ayudó en lo que pudo, pero conforme a todo lo que se ha investigado espiritualmente, dicen que mi papá fue vendido. Vendido por una persona mayor que él espiritualmente. Wow, muy fuerte. Muy fuerte. Hay personas que se quedan a preguntar. Pero está vivo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que venden a la persona? ¿Cómo es esta cosa? Hemos escuchado, no voy a decir mito, porque hay personas que sí pueden ponerlo como mito. Pero se ha escuchado mucho esto, donde se ha hablado acerca de estas cosas. Bendito sea el Señor, valga la redundancia. Y nos preguntamos, ¿dónde estará este señor? ¿Cómo era el nombre de él? Ramón Alberto Marte. Él se llama Ramón Alberto y se puso Juan Alberto, porque él decía, me gusta más el nombre de Juan Alberto, pero su nombre es Ramón Alberto Marte, Dios, de León. ¿Dónde estará? Esto queda como un misterio. ¿Dónde estará? Dicen que fue en Haití que lo vieron. Dice que está en Haití. Dios mío. Entonces, a este hombre lo tienen en Haití haciendo trabajando. Se desapareció. Y cuando viene a ver, no es que está vendido, sino... Ya estamos por terminar, pero cuando viene a ver no es que él está vendido, porque en lo poco que yo conozco, que yo he escuchado, se dice que cuando venden una persona, esta persona prácticamente a los ojos de las demás personas está muerta, hasta llegan a enterrar a esta persona, hasta que después van y lo buscan al cementerio y se lo llevan, pero él se desapareció. Él se desapareció, los demonios lo llevaron allá para tenerlo a él. Ahora, ¿tú sabes qué es una forma de venderlo? ¿Tú porque sabes? Lo tienen cauterizado. Tú sabes lo que yo te puedo decir. A él le voltearon la mente para no acordarse ni de dónde es, ni acordarse de su familia, para tenerlo a él esclavizado para hacer trabajo. Y lo bueno de todo esto es que hay una esperanza, porque el Señor ha mostrado que Él está vivo y que Él va a aparecer. Santo. En el tiempo específico por el Señor.
Dios sabe Aleluya. lo que hace. Él necesitaba que sus hijos estuvieran estables espiritualmente. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Dios sabe lo que hace y el tiempo de Dios Santo. es perfecto. Es perfecto. Ya eso son Y cosas. siempre oramos especialmente para que su alma sea salva. Amén. De la manera que aparezca, en el momento que aparezca, que reciba salvación. Aunque sea aparecer y Jehová Así tirarlo en mismo. una cama, Sí, pero que y los- ustedes poder salvación. hablarle de la palabra y que el Señor purifique. Y quizás se preguntarán, porque hay personas que me hacen preguntas, el Señor me muestra esto, me muestra aquello, me muestra lo otro, me muestra aquello. ¿Por qué? Eso es Dios. Y como Él es soberano, es el que sabe. Exacto. Porque si Él le place, me da la dirección y me ha dado direcciones. Completa esto. En lo profético Dios te habla claro. Así es. En lo profético Dios te da dirección, te da número de casa, te da nombre de persona. Dios lo hace como Él quiera, pero Él es Dios. Nosotros Así somos es. la vasija nada más. Esto es así. Queda el misterio, pero sabemos que Dios es un Dios que habla y un Dios que revela. Y al tiempo de Dios será. No es al tiempo de nosotros ni al tiempo de los demás familiares, de los demás hijos, que sé que también se han estado preguntando y le están pidiendo al Señor que su papá aparezca. Pero lo que está pasando es algo sobrenatural. Así que Dios te bendiga, Dios te igual, esperando que comparte este testimonio que sé que a otra persona le han pasado y se están preguntando dónde está esa persona, qué fue que pasó. Solamente vete a la presencia y Jehová te dará la respuesta. Nos despedimos en este día con un abrazo a la distancia. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo y nuestra hermana. Aniger Camargo. Dios te bendiga. Eso ha sido una entrega más de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.